Nos acompaña Luisa Fernanda Ferreira Sáenz, coordinadora de recuperación de cartera en el grupo empresarial Lian. Ella es administradora de empresas, especialista en administración de la calidad total y la productividad de la Universidad del Valle, con 10 años de experiencia en la cobranza de productos financieros de libre inversión, microfinanzas, agropecuarios y tarjetas de crédito. Bienvenida, Luisa. Es un gusto el día de hoy poderlos saludar desde nuestra compañía, Grupo Empresarial LIAN, para compartirles un poco de este tema tan importante para nuestro core de negocio como son las objeciones. Las objeciones, qué es lo que definen? Nada más y nada menos que aquel motivo de no pago que el deudor, a través de nuestra gestión, viene informando por el cual pues ha incumplido con los pagos pactados ante la entidad. Entonces, esas objeciones son el problema pues real por el cual el cliente viene incumpliendo. Sin embargo, es importante aprenderlas a clasificar para poderle dar un manejo adecuado, óptimo, y llegar a una solución acorde a las nuevas necesidades, a las nuevas condiciones de nuestros deudores. ¿Qué sucede con las objeciones? Las objeciones de nuestros clientes se pueden clasificar dentro de unas objeciones subjetivas o automáticas que no son más que un concepto personal o juicio de valor que el cliente se ha hecho. ¿Qué sucede con esas objeciones subjetivas o automáticas? ¿Por qué es un concepto personal, un juicio de valor? Porque son reales, son justas para ellos, pero muchas de ellas no son más que una excusa de nuestro deudor para no normalizar. Muchas de esas subjetivas o automáticas son las que conocemos porque el deudor a toda hora las dice de forma automática, de forma indefinida, a todos sus acreedores le dice lo mismo, o muchas veces podemos identificarlas porque hoy el deudor nos dice un motivo de no pago, mañana nos dice otro motivo de no pago. Entonces, no hay una trazabilidad, no hay una coherencia, no hay un juicio de peso que de verdad justifique este impago. ¿Qué sucede con estas objeciones subjetivas o automáticas? Ahí podemos identificar que nuestro deudor tiene una actitud evasiva. ¿Por qué? Porque es donde el deudor normalmente alude a reclamaciones, hace promesas ambiguas, refiere ser víctima, desconoce la deuda. Entonces, ¿qué sucede con nuestro deudor cuando, en ejemplo, estamos diciendo alude a reclamaciones? Después de haber tenido su producto financiado hace ya más de 2 años de venir pagando la obligación, entonces ahora sí viene a quejarse que no le gustó la tasa, que no era la frecuencia de pago que había solicitado, o por ejemplo, cuando decimos desconoce la deuda, nuestro deudor entonces dice no, ese crédito no era para mí, era para mi hermano, era para un vecino, entonces ahí podemos ver que el deudor como tal no quiere hacerse responsable de su obligación. Por eso definimos que tiene una actitud evasiva. Y en este orden, ellos vienen a decirnos casi que o siempre nos dicen un mismo motivo de no pago o siempre nos van a estar cambiando el motivo de no pago y no se van a sostener en un motivo real. Un gran ejemplo hoy en día que podemos dar como una objeción automática o subjetiva, pues es el COVID. ¿Por qué no es normalizable la obligación? Por el COVID. ¿Por qué no es normalizable la obligación? Por el paro. Pero realmente podríamos nosotros como negociadores de cartera en estos momentos solucionar el COVID, solucionar el paro, solucionar las lluvias. Pues no, no es una situación que nosotros podamos solucionar. Cuando se desconoce la deuda, pues más que hoy por temas normativos no podemos hacer una gestión de cobro sobre el hermano. Entonces,
es como esa actitud del deudor, donde él quiere como hasta ahí llego y no voy a decir nada más. Entonces, por eso decimos que es una objeción subjetiva, es un juicio de valor donde pues no podríamos continuar, no nos da para llegar a una solución. Bien, hay otra clase de objeciones que son a las que realmente debemos de llegar. Son las objeciones objetivas o reales. Esas objetivas o reales son la justificación verdadera del no pago, son el verdadero motivo de no pago. ¿Qué podemos evidenciar ahí con este deudor? Podemos evidenciar una actitud mucho más activa, propositiva. Entonces, normalmente es el deudor que nos dice, no he vendido la cosecha, cancela un tercero, hay una calamidad. Ese deudor normalmente sí nos hace promesas reales. ¿Qué sucede cuando decimos que cancela un tercero? Es muy parecida a la anterior que veíamos, pero es diferente a que nuestro deudor diga, la obligación no era para mí, era para mi hermano, pero permítame, yo hablo con él, gestiono con él para que él normalice la obligación o en su defecto, si él no paga, yo respondo por la deuda, porque está asumiendo su responsabilidad. Caso distinto del anterior caso. ¿Por qué? Porque en el anterior caso el deudor normalmente va a decir, no, pues cóbrenle a él, no me cobren a mí porque no fui yo quien se gastó el dinero. Es la diferencia. Una calamidad, pues un accidente, un imprevisto, una enfermedad, el fallecimiento de alguien cercano, ¿sí? De pronto si tenían un proyecto productivo, tuvo problemas y no lo pudo seguir desarrollando. Esa es la situación por la cual podríamos ir identificando esta clase de objeciones como algo real, porque se puede solucionar. Ya tenemos un punto de partida para solucionar. Caso distinto a las subjetivas o juicios de valores que estábamos hablando anteriormente. Entonces, vamos a ver cómo identificar nuestros deudores. Es importante que para identificar nuestros deudores y poder clasificar esas objeciones, pues poder tener claro todo sobre nuestro deudor. Entonces, aparte de tener conocimiento de los valores vencidos, los días en mora, pues es muy importante conocer de sus actividades económicas y no solamente del deudor, sino de su núcleo familiar, porque muchas veces puede que el deudor no tenga en estos momentos el trabajo, pero su cónyuge sí tiene una actividad estable. Nos sucede con mucha frecuencia pues que el deudor no tiene trabajo, pero es el esposo del secretario general de la alcaldía de X municipio. Pues entonces ahí ya es importante poder conocer no solamente la actividad económica de nuestro deudor, sino de su núcleo familiar que le pueda apalancar, que le pueda subsidiar sus obligaciones en estas situaciones transitorias que aquejan a nuestros deudores. Es importante conocer los proyectos de inversión, porque nuestro deudor, ¿cómo vamos a definir si una objeción es subjetiva u objetiva? Me diga el deudor, me quedé sin empleo por el COVID. Válido, muchas personas les han sucedido. Pero si este deudor cuando solicitó el producto financiero o solicitó el crédito, refirió que era un comerciante independiente o que era un transportador, ¿sí? Que ejercía una actividad independiente, pues es donde vamos a definir y a clasificar esta objeción como subjetiva o objetiva. Pues es importante conocer nuestro deudor. ¿Qué también es importante? Conocer los hábitos de pago de los deudores. Hoy por hoy en nuestro país, los deudores normalmente han estado pagando sus obligaciones mes vencido, cuota vencida. Entonces, cuando ya sienten que se viene a pagar la otra cuota, entonces es donde ya venimos a cancelar la cuota. Es importante conocer esa clase de hábitos de pago de nuestros deudores
porque podríamos estar dando una gestión de cobranza equivocada, quizás una gestión de cobranza poco relacional, poco agradable, cuando sabemos que es la cultura de este señor, ¿sí? Quizás él viene pagando retrasado. Entonces es importante conocer sus hábitos de pago para poder hacer una gestión adecuada. Además, porque puede que la persona siempre haya estado pagando muy puntual sus obligaciones, pero en determinado caso, pues quedó mal. Entonces es importante poder hablarle de ese muy buen hábito de pago que tuvo anteriormente y que deseamos continúen adelante. Por eso es importante conocerlos. Súper importante mantener actualizados los datos de nuestros deudores. Bien, vamos a hablar de la segmentación de nuestros clientes, de nuestros deudores. Entonces, vamos a hablar de que nuestro deudor tiene dos componentes importantes, que son su voluntad de pago, que viene más dada desde su corazón, qué tan interesado está de normalizar su pago, y de su capacidad de pago, que viene dada pues por el bolsillo, su flujo de caja. Entonces, en ese orden de ideas podemos encontrar lo que es nuestro deudor intencional. Nuestro deudor intencional es el deudor que no quiere y no puede normalizar su obligación. ¿Qué sucede con este deudor? Es ese deudor que normalmente quiere vivir refinanciado permanentemente, tiene una cultura de impago, prioriza otras actividades. Entonces el deudor que normalmente sí tiene ingresos, pero prefiere pagar la factura del teléfono, prefiere pagar sus tarjetas de crédito antes de pagarnos nuestras obligaciones. No tiene una cultura de pago, hay una cultura inadecuada. Ese deudor normalmente tiene ingresos, pero normalmente prioriza otras cosas, por ende es el deudor intencional, lo ubicamos en este cuadrante. Ese deudor es importante identificarlo porque en este cuadrante vamos a ubicar los deudores que normalmente nos van a dar objeciones subjetivas. A ese deudor es importante poder argumentarle la gestión de cobro, pues vendiéndole consecuencias. Está nuestro deudor crónico. En este mismo cuadrante está, este es el deudor que normalmente pues tiene poca capacidad de pago, normalmente es el que llega a la quiebra. Este deudor no quiere y adicional pues no puede normalizar su pago. Ese deudor es el que se declara en ley de insolvencia, el deudor que se declara en quiebra, que normalmente por su mal comportamiento de pago, entonces solicitó, se sobreendeudó hasta llegar a un límite de iliquidez. Es ese deudor que tiene ingresos, pero sus ingresos no son acordes normalmente con su capacidad de pago. Es un deudor que tiene alto nivel de endeudamiento, por ende es un deudor que no, de difícil recuperación, es el deudor que definimos como un deudor crónico y al que hay que venderle consecuencias. En este cuadrante, cuando hablamos de vender consecuencias, es donde se encuentran los deudores que nos van a dar objeciones subjetivas. Entonces, vuelvo y le digo, vienen las objeciones de que el paro, por el COVID, resulta que muchos deudores que nos dicen, no puedo normalizar la obligación porque no, llegó el COVID y nos dejó mal a todos, cuando llevan con su obligación más de 600 días en mora, más de 700 días en mora. Entonces uno dice, venga, pero es que usted entró en mora antes de que llegara el COVID, antes que llegara el paro. Entonces son situaciones que uno debe de ir desvirtuando muy respetuosamente, pero para esto es muy importante pues la escucha, poder estar muy atento a todo lo que nuestro deudor nos está diciendo. Son tan importantes las objeciones objetivas, el motivo real de no pago, como las objeciones subjetivas, porque esas objeciones subjetivas inicialmente pues no nos van a dar
motivo real de no pago, pero nos van a ir dibujando un panorama de la situación económica que está viviendo el cliente. ¿Qué es lo importante de estas objeciones subjetivas? Que no nos quedemos con ellas, que sigamos preguntando, que las tengamos ojalá apuntadas, registradas. ¿Para qué? Para poder ir haciendo un panorama de la situación económica del deudor hasta que lleguemos realmente a la objeción objetiva, al verdadero motivo de no pago de este deudor. Ahora vamos a hablar de nuestro deudor, que ojalá este fuera el que llegara todos los días. El deudor casual. Este deudor es un deudor, aquí es importante, por ejemplo, conocer los hábitos de pago, porque son deudores que normalmente quieren y sí pueden pagar. ¿Por qué no normalizan? Porque posiblemente anteriormente tenían un empleo y le pagaban el 5 de cada mes. Ahora tiene un empleo donde no le pagan el 5 de cada mes, sino que le pagan el 28. Entonces el señor cambió la fecha de ingresos, entonces por eso paga un poco atrasado hoy en día. O posiblemente este es el deudor que existe una persona encargada de cancelar, sacó el crédito para su hermano, nuevamente el ejemplo, pero el señor dice, tranquilo, yo gestiono con mi hermano para que venga y normalice la obligación, o en su defecto, si él no paga, yo respondo porque me importa la reputación financiera. Es el deudor que pudo haber olvidado su pago. Muchas entidades hoy en día envían de pronto a través de correos y hay gente que no es muy alta, de pronto no tiene mucha facilidad para el manejo de las nuevas tecnologías, entonces le enviaron la facturación a su correo y no la vio, entonces quedó mal con el pago, o de pronto llegó la factura en físico a la casa y se la comió el perrito, entonces nunca vio la factura. Ese es el deudor que normalmente no, casual. Ese deudor normalmente, como lo pueden ver en su ubicación del cuadrante, tiene ingresos, sí tiene con qué pagar y además de eso tiene una voluntad de pago. A ese deudor normalmente es el que nos va a dar objeciones o motivos de no pago reales, objetivos. Ese es el deudor, pues claramente no podemos llegar a dejarlo deteriorar y a ese deudor hay que venderle beneficios. Venderle beneficios para que normalice su obligación. Finalmente, encontramos al deudor fortuito. Este deudor fortuito, que igualmente están en este cuadrante donde debemos vender beneficios, este deudor normalmente también nos va a dar objeciones objetivas, reales, motivos de no pago reales. Este deudor normalmente sí quiere, pero de pronto su capacidad de pago no está acorde con sus obligaciones. A este deudor, que es importante, dice, existen ingresos y hay un proyecto productivo, tiene una afectación de fuerza mayor, un desplazamiento, tiene un imprevisto, una enfermedad, una calamidad. Sí tiene un flujo de ingresos, pero no coincide con sus obligaciones. Su capacidad de pago no es acorde. Entonces, normalmente esta es la persona que quizás hace 2 años cuando solicitó el crédito trabajaba en una petrolera y tenía un sueldo de 6 millones de pesos, pero hoy en día con los precios del petróleo, la actividad petrolera disminuyó, entonces el señor se quedó desempleado y ahora trabaja en otra situación. Este hecho ha hecho que sus ingresos ya sean de 1.500.000 y su cuota son de 1.500.000, de 2 millones de pesos. Claramente no tiene la capacidad. Entonces este es el deudor fortuito, porque sí quiere pagar, pero sus ingresos no son acordes. Entonces este deudor, ¿qué es importante? Poderlo revisar si requiere una atención, una reorganización de su plan de pagos. Es importante poder escuchar sus condiciones actualmente económicas para poder venderles los beneficios de hacer una reestructuración. Entonces, estos deudores de este cuadrante a los que se les vende beneficios, al fortuito y al casual, normalmente son los que nos dan las objeciones objetivas o reales. ¿Qué es importante de esta clasificación que hacemos dentro de nuestra compañía de los deudores?
Pues es importante conocer que son un cuadrante que cualquier deudor casual se puede volver un deudor crónico y que un deudor crónico o un deudor casual puede llegar a ser un deudor intencional. ¿Mucho de qué va a depender? Va a depender de la gestión que nosotros como negociadores de la cartera hagamos. ¿Sí? Porque es que si llega este deudor casual que se le pasó el pago y de una vez le ofrecemos un arreglo de cartera, ah, no, la saqué fácil, no tuve que pagar todo o no tuve que pagar. Entonces, ahí vamos generando una cultura de impago. Entonces, vamos volviendo ese deudor al cuadrante del lado, que es el intencional. O si de pronto este deudor fortuito decimos, no, pues sus ingresos no son acordes, dejémoslo que pase más tiempo y se nos va rodando el cliente en la cartera, se nos va deteriorando. ¿Hasta cuándo? Pues hasta cuando todas sus obligaciones, todos sus acreedores le cayeron encima y se nos volvió el deudor que no puede pagar ni lo nuestro ni lo de nadie. Entonces, mucho de que estos deudores inicien a rodar en estos cuadrantes va a depender de nosotros como negociadores, la capacidad que tengamos de escucharlos, de poder clasificar sus objeciones y de saber identificar cuál es la solución y el manejo que debemos darle a ellos. Pero ¿de qué va a depender? Va a depender de nosotros. Ya finalmente queríamos hablar sobre los beneficios. Estos beneficios son los que debemos de cada día construir. Como recomendación, pues debemos de construirlos de acuerdo a la entidad, de acuerdo al cliente que estemos manejando. Los beneficios que le vamos a vender a un deudor de 30 días de mora no van a ser los mismos beneficios que tenga un deudor con 180 días de mora. Claramente son deudores diferentes. Entonces, la importancia de segmentar la cartera, de segmentar nuestros deudores y saber qué le ofrecemos, de saber que a los deudores que nos dan de objeciones subjetivas, pues debemos claramente de venderle consecuencias, venderle el panorama pues gris de lo que le va a acontecer y de lo que le está aconteciendo, como por ejemplo incrementos por los costos de cobranza, incrementos por los días de mora, mientras que al de los beneficios, al cuadrante de los deudores con beneficios, pues es venderle el beneficio, la intención que tenemos de que definitivamente no queremos que pague más intereses de mora, no queremos que se le causen más honorarios, no queremos que su reputación financiera se vea afectada. Entonces, es importante poderlos clasificar los deudores, poderlos segmentar, poder de verdad identificar. Yo sé que manejamos un volumen muy importante de clientes, pero poderlos agrupar y saber cómo atender cada uno de nuestros deudores. ¿Cómo? Dependiendo de las objeciones que estemos manejando también en el día a día, en ese momento de verdad que se da en cada gestión que hacemos con nuestro negociado. Entonces, espero haberles podido aportar un poquito de esta experiencia que tenemos día a día dentro de nuestra compañía, donde de verdad es muy importante no solamente prepararnos desde la parte directiva, desde la parte estratégica, sino también preparar muy bien nuestros negociadores, porque ellos son los que finalmente consuman ese momento de verdad con esos deudores. Finalmente, si nuestros negociadores no están muy bien entrenados, pues son ellos los que están escuchando día a día a este deudor y los que nos pueden dejar deteriorar nuestros deudores en estos cuadrantes. Entonces, importante poder hacer la clasificación de las objeciones y hacer la clasificación de estas consecuencias y beneficios. Recordemos que esas consecuencias muchas veces son lo mismo que un beneficio. Sin embargo, es la forma como decimos las cosas. No es lo mismo decirle hoy en día a un deudor, señor Juan de Dios, en estos momentos, por estar en mora, su data crédito se está viendo afectado, entonces su scoring está deteriorando. Eso sería una consecuencia. Diferente a si yo le digo a un deudor casual,
señor Juan, sabemos que usted es un excelente cliente, conocemos de su reputación financiera, de sus muy buenas calificaciones y lo que más queremos es que siga manteniendo estos buenos comportamientos para que siga obteniendo nuevos productos. Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de calificaciones centrales de riesgo. Sin embargo, es como le digo al deudor la forma como vamos a vender o consecuencias o beneficios. Entonces, importantísimo. Espero les haya servido en adelante y estaríamos atentos para más. Luisa, muchas gracias por su intervención.